buenos días, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Nos gozamos en esta mañana, preciosa mañana, y nos reunimos unánimes juntos para, pues, dedicar nuestras vidas al Señor. Hay muchas cosas que suceden en el devocional, ¿cierto? En este tiempo íntimo con el Señor, y es que no podemos iniciar un día sin entregarle toda nuestra vida al Señor, sin poner antes de cualquier cosa todo en las manos del Señor, ¿no? También nos reunimos para orar, también nos reunimos para dar gracias, y bueno, es el mejor tiempo en la mañana, ¿no? Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y podemos ver que lejos de Él no somos absolutamente nada. Dice esta canción: ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Le damos muchísimas gracias, Señor. Gracias si no fuera por tu gracia, Señor, si no fuera por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos tantas gracias en esta mañana. Dios bueno y maravilloso, Señor. Hoy ponemos en esta mañana nuestras vidas delante de ti. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Que seamos nosotros entendiendo el significado, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Esa obra preciosa, redentora en la cruz. Esa salvación tan grande, Señor, que ninguno de nosotros merecía, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos
en esta mañana abrir nuestros ojos y entender que tenemos una oportunidad más para entregar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das hoy de predicar el evangelio del reino de los cielos, predicar la salvación para todos aquellos, Señor, que están perdidos, que están muertos espiritualmente, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, llevar la vida, permítenos llevar las buenas nuevas, Señor, de salvación a aquellas personas que no te conocen, Señor, y que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos, Señor, de que la salvación es para todos, Señor, para todo aquel que ha creído, para todo aquel que tiene fe, para todo aquel que te recibe en su corazón, Señor. Obra con poder en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en esta mañana. Muy juiciositos, estoy viendo bastantes personas. Y sí, nosotros somos salvos por gracia, por misericordia y por creer, ¿no? Por la fe en el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10. Y estamos estudiando cuando el Señor envía a estos 12 primeros discípulos, ¿no? Manda a los 12 y les da ciertas instrucciones, ¿no? Hoy estamos a viernes, ¿no? Viernes 11 de noviembre. Sí. Y les da varias instrucciones. Dice desde el principio que les da autoridad sobre los demonios para sanar enfermos, echar fuera demonios, bueno, y hacer todas estas señales que finalmente también a nosotros nos ha permitido llevar, ¿no? Bueno, no llevar, porque las señales, dice la Escritura, que las señales nos siguen. Y está dando ciertas instrucciones, ¿no? Y saltemos a Mateo capítulo 10, versículo, leamos desde el 5 hasta el 8, no leamos mucho, porque esta enseñanza del Señor, estas instrucciones, pues no las podemos degustar en un solo día, ¿no? Es poco a poco. Dice esta porción, Mateo 10, capítulo 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces les da las instrucciones. Les dice, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Bueno, les dio toda la autoridad. Claro, pero también les dijo a dónde ir y a dónde no ir. Y eso es lo que vamos a revisar hoy. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús los condiciona, no? Nosotros hemos entendido que la salvación es para todos, ¿no? Para todos, y no hay acepción de personas. Pero en este momento de la historia, Jesús le da una instrucción, les dice, por camino de gentiles no vayáis. Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no somos judíos. Es decir, hasta ese momento la salvación no era para los gentiles. Hasta ese momento. Y fíjese, y le dice, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cierto? Entonces, está excluyendo a los gentiles y está excluyendo a los samaritanos. Bueno,
para poder entender un poquito esto, tenemos que entender quiénes son los samaritanos. Resulta y acontece que todos nosotros sabemos que fueron cuántas las tribus de Israel. 12 tribus que hubo en Israel, ¿cierto? Y de estas 12 tribus hubo una época durante el reinado del rey Salomón donde hubo una división, ¿no? Se dividieron estas tribus y 10 de ellas se fueron para el norte y 2 de estas tribus se fueron para el sur. Las 10 que se fueron para el norte se establecieron en una capital que se llamaba Samaria, y las 2 que se fueron al sur, solo voy a mencionar las que se fueron al sur, que serían la tribu de Judá y algunos miembros de la tribu de Manasés. Entonces, los del norte eran de Samaria, samaritanos, y los del sur eran de la tribu de Judá. Pues nosotros tenemos que entender que históricamente y bíblicamente Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Por tanto, él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también por aquellos que eran descendientes directamente con él, de esa tribu de Judá. Recuerdan ustedes que la Biblia habla del león, ¿sí? ¿Cuál león? El león de Judá, ¿cierto? Porque ¿quién era el descendiente? Fíjese, cuando nosotros leemos Juan capítulo 4, esta es el encuentro maravilloso que tiene el Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, ¿cierto? Y ahí lo dice, Juan 4 y versículo, leamos desde el 7, dice, Juan 4, 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, fíjese, la mujer está clara en que sus descendencia, pues no se tratan, ¿qué? Con los judíos. Y fíjese que está dividiendo, ¿no? Judíos y samaritanos. Jesús era, ¿qué? Tratado como judío, descendiente de la tribu de Judá. Y bueno, ella y las 10 tribus, pues eran samaritanos y no se trataban entre sí. De hecho, los judíos a los samaritanos les llamaban perrillos. De hecho, a los judíos, a cualquiera que no fuera judío, le decían perrillo o perro, dice la escritura. Entonces, Jesús dice la palabra que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy importante que nosotros entendamos esto. La Biblia lo dice y Jesús mismo lo dice, que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los suyos. Pero me voy a ir adelantando un poquito. En la Biblia también dice, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es a lo suyo? Él venía a predicar el evangelio del reino de los cielos. Él venía a traer salvación a la casa de Israel, ¿cierto? Pero dice la escritura que los suyos no le recibieron. Entonces, teniendo esto claro, también hablamos ya de los gentiles. No, los gentiles son todos aquellos que no son, ¿qué? Judíos, es decir, usted y yo y todos los que no sean judíos son, ¿qué? Gentiles, ¿cierto? Entonces, Jesús dice en la escritura que viene a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero va más allá la escritura. Vino a los suyos y ¿qué hicieron los suyos? Los suyos
lo mataron. Sí, ellos lo mataron. Si nosotros leemos el testimonio en Hechos de los Apóstoles, está en Hechos 2, vamos a buscarlo. Hechos 2, 26, dice, busquémoslo en esta versión, Hechos 2, 26, y está hablando Pedro, ¿sí? Pedro les está pegando una vaciada, por decirlo ahí. Este mismo hombre que negó a Jesús, lleno del Espíritu Santo, está en medio de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y les está pegando una vaciada, les está diciendo, bueno, a este Jesús ustedes lo mataron, ¿no? ¿Sí? Le tuvo miedo a un sirviente, le tuvo miedo a una sirvienta y por allá empezó a echar vainas y a negar a Jesús. Y hoy lo vemos aquí parado enfrente de toda la congregación, lleno del poder del Espíritu Santo. Oído, lleno del poder del Espíritu Santo, y le dice en Hechos 2.26, 2.26, 2.36, leámoslo así, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, se para allá enfrente y les dice, ustedes lo mataron, ustedes, la casa de Israel, ustedes lo asesinaron, ¿cierto? Pero ocurrió algo muy precioso, por lo cual ustedes y yo le damos gracias a Dios todos los días. Bueno, ninguno de nosotros nos gozaríamos si a un ser querido lo mataran, ¿no? Pero en este caso era necesario que Jesús muriera por usted y por mí. Y nosotros nos gozamos en esa muerte. Suena irónico. Pero esa muerte nos da vida a nosotros, nos abre el camino amplio y seguro para entrar delante del Padre y poderle llamar Padre nuestro, poderle llamar Papito. Por esa, lo recibimos el domingo en la Santa Cena, por esa carne traspasada es que se abre ese velo y nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y poderle decir Papito. Entonces, ahí es donde sucede. Y tenemos un ejemplo tan maravilloso de fe, donde Jesús empieza a cambiar ese esquema, ¿no? Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel y él empieza a ver esa persecución tan tremenda que tienen estos judíos, estos fariseos, estos maestros de la ley, que era básicamente todos con los ojos puestos en Cristo, esperando a ver ¿qué decía Jesús? ¿En qué se equivocaba? ¿Qué pensamiento tenía contrario a la ley que ellos estaban profesando, ¿cierto? ¿Para qué? Para caerle encima, para acusarlo, para tirarle piedras. Fíjese que ellos le tiraban piedras. Y bueno, cuando uno le tira piedras a una persona no será para acariciarlo, no, era para matarlo. Entonces, fíjese, en esta historia, quiero que vayamos un momentico a Mateo, capítulo 15. La palabra del Señor es hermosísima. Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, esto es 16. 15, 21. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, este encuentro de Jesús con esta mujer es un encuentro trascendental. Jesús viene escuchando a esta mujer que le está diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente enferma. Y el Señor, en ese momento uno lee la historia y se ve como antipático, ¿no? Como así. Sí, usted no es judía, yo no vine para usted. ¿Sí? Pero ella le dice, ¿no? Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer dice que se postra ante las rodillas de Jesús. ¿Sí? Le dice Jesús, no es bueno darle el pan a los perros. Y ella se postra y le dice, Señor, hasta los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus amos. Y esto le conmueve el corazón a Jesús. Y lo dice en una expresión, le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y ahí se parte esa historia en el sentido de que Jesús solo venía por los suyos. Ahí empieza a abrirse esa brecha, ¿sí? Para usted y para mí. Nosotros hoy nos postramos delante del Señor con gozo, porque por gracia somos salvos, ¿sí? Porque hemos creído sin ver, nosotros estamos creyendo sin ver, ¿cierto? Bienaventurado, dice, más bienaventurado es aquel que sin ver cree, le dice el Señor Jesucristo a Tomás, ¿no? Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios cada día, porque por esa fe que usted tenga, por ese amor, por ese arrodillarse delante de la presencia del Señor, es que nosotros tenemos esa gracia, esa misericordia, esa salvación tan grande. ¿Para quiénes? Para todos. Todo aquel que cree. Leamos Juan 1:12. Dios es un Dios maravilloso. Juan 1:12 dice así, y 13. Mas a todos, bueno, desde el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que él venía por su descendencia. ¿Sí? Directamente de la tribu de Judá. Ahora no, ahora es para todos. Dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Usted está en esta mañana reunido en este grupo de estudio, haciéndose parte del reino de los cielos, siendo parte de la iglesia del Señor, solamente por la voluntad de Dios. Él ha puesto en su corazón el que usted se levante y se postre de rodillas delante de Él. Y su espíritu ha hecho caso. Y por eso usted está hoy reunido con este grupo de personas preciosas en el nombre del Señor. Y si usted no era salvo, usted va a ser salvo hoy. Lo único que tiene que hacer usted es como esta mujer cananea, esta mujer que no era judía, esta mujer que según las escrituras era un perrillo, ¿sí? Era algo más bajo. Pero para Jesús, la fe es mayor que cualquier cosa. Por eso creemos,
por fe. Somos salvos por fe. Por eso nosotros recibimos la fe que viene por la promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor.